Dios te bendiga, este es su hermano y amigo el pastor José Martínez y espero en este día que Dios impacte y bendiga tu vida como bendijo e impactó mi vida a través de este mensaje. Sé que lo mejor está por venir y reciba esta entrega de este mensaje poderoso. Dios te bendiga. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 20. Vamos a leer esta mañana bajo el tema ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? Y dice la palabra del Señor: se levantó pues David de mañana y dejando la oveja al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y dando el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Gracias, Señor, por tu palabra. Que sean de gran bendición en esta mañana, en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esta mañana quiero hablarte y quiero dar una enseñanza importante para el liderazgo. Es una enseñanza que trasciende. Yo no sé usted, pero yo y usted posiblemente hemos leído este capítulo muchísimas ocasiones. La famosa historia de David con Goliat. Pero de cierta manera, no sé si usted se ha percatado, yo por lo menos lo he pasado muchas veces por alto, estas porciones, y nada más nos enfocamos de la braveza y de la valentía que David tuvo en enfrentar a un gigante en medio de unos tiempos donde el pueblo de Israel estaba temeroso. Usted sabe la historia, dice la historia que los filisteos se levantaron contra Israel y había un paladín llamado Goliat, y da una descripción de esta máquina de destrucción masiva llamada Goliat. Y aparte de la destrucción que provocaba este individuo llamado Goliat, que su nombre significa exilio, fuera, dice la palabra del Señor que tenía también escudero. Y también habla de que él enfrentaba al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se atemorizaba por causa de este individuo que no solamente desafiaba al pueblo de Israel, pero se burlaba de su Dios. Vemos en la historia también que David era el joven que Samuel había ungido para ser el próximo rey de Israel, pero seguía pastoreando la oveja de su padre. Aún siendo ungido, aún siendo señalado, había un tiempo que tenía que cumplirse. Hay personas que cuando se le da una palabra profética y cuando se le da una dirección, creen que es algo inmediatamente. Y Dios te enseña propósitos y planes que tiene con tu vida, pero también te lo enseña porque en ti hay una capacidad de lo que es la persistencia, la perseverancia, la resistencia, la insistencia, la paciencia, que son los mecanismos que todos nosotros como cristianos debemos emplear
para ser entrenado para llegar al propósito y al plan de Dios en su plenitud. David fue ungido, pero eso no lo quitó de las delegaciones que él tenía en cuidar la oveja de su padre. Usted sabe la historia. David fue ungido y volvió a su redil de ovejas. Fue llamado de la redil de ovejas para ser ungido, pero después de ese episodio, él volvió a la oveja de su padre. Y la historia cuenta que un día de mañana Isaí se levantó, el cual era el padre de David, y le dio un encargo, y le dijo Isaí a David en el versículo 17: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevará al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Usted sabe que hay un dicho que el que asume tiene tendencia a fallar. Y eso es algo que no nace para tratar de impulsar liderazgo a un punto para, de cierta manera, emplearlo para que haga sus funciones, sino que una función de liderazgo. Isaí lo empleó, no asumió, no va solamente a tomar la palabra de David como prenda, sino que le dijo a David: verifica, pero tráeme una prueba. Tráeme una prueba. La importancia de tú verificar las funciones, la importancia de tú supervisar las funciones, la importancia de tú dar seguimiento a las funciones. Les dije que esto es una enseñanza para el liderazgo. Y entramos donde dice la palabra que David se levantó de mañana, y ya usted escuchó que dejó la oveja al cuidado de un guardia. Fíjate la importancia de que aún en medio de tu llamado y de la pronta salida y de lo que tú tienes que hacer próximo al momento que estamos viviendo en la presencia del Señor, qué importante es no soltar las cosas y quedar en desorden. David salió muy de mañana temprano, pero debe haberse levantado aún más temprano para lograr dejar las cosas en orden. Fíjate que él no dejó la oveja por ahí. Él no se la entregó a cualquiera. Dice la palabra, se le entregó a un guarda, a un cuidador, alguien que tiene conocimiento de oveja, alguien que ya posiblemente empleaba también el cuidado de la oveja, es un guardador de ovejas, es un pastor. En desarrollo, en preparación, alguien que posiblemente estaba en los bancos esperando el momento para jugar el juego de estrellas, quizá alguien que ha estado meramente apoyando el equipo desde la banca, un relevo, quien se estaba preparando, posiblemente tenía el uniforme, pero no había tenido la oportunidad de entrar al diamante, al juego estelar, ¿verdad? Y a veces nosotros los líderes nos encontramos en esa misma dinámica. Tenemos el uniforme, pero como que a veces somos un poquito posiblemente renuentes a los llamados, a los momentos. Nos vemos que no tenemos la capacidad, pero tú tienes el uniforme. Por alguna razón tú tienes el uniforme. Por alguna razón tú tienes algo que te hace ser parte del equipo. David no buscó cualquiera, David buscó a alguien del equipo, alguien que tenía conocimiento, que estaba ahí, que las ovejas conocen su voz también.
Porque la palabra de Dios dice que la oveja conoce la voz de su pastor y la siguen. Así que no podía ser cualquiera que pudieran guardar esta oveja. Tenía que ser alguien que la oveja escucharan su voz y la reconocieran también. Y no basta con eso, porque dice la palabra que se fue con su carga, como Isaí la había mandado. ¿Qué significa el nombre Isaí? Isaí significa siervo de Dios. ¿Qué importancia es tu recibir instrucciones del siervo de Dios? No es cualquier carga. Es una carga con una delegación. Es una carga con una instrucción. Es una carga con un propósito. No es una carga para hacerte más pesado. Es una carga donde hay un plan, donde hay un propósito, donde hay una resolución, donde hay algo que se está preparando. No es una carga sin propósito. Me encantó el significado del nombre Isaí, siervo de Dios, porque yo puedo quitarle el nombre Isaí, le puedo poner el nombre tuyo o el nombre mío. Yo soy ese siervo de Dios, tú eres ese siervo de Dios, que tú vas a tener gente que vas a darle instrucciones. Pero como todo es multiplicado y todo se replica y todo se forma, si tú no eres ese tipo de personas como David, que tiene un encargo de oveja, sí, eres ungido, pero te falta la parte de tú ser rápido en las instrucciones y tú ser diligente en las instrucciones y tú dejar tus instrucciones encargado a la persona correcta, entonces vas a perder un momento en el llamado de Dios. Y fíjate que se repite, porque David se levantó, fue y se puso en orden de la instrucción de su padre, pero vuelve a repetir la misma historia. David llegó al lugar y dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje. Fíjate, uno guarda la oveja y el otro guarda el bagaje. Mi pregunta para nosotros esta mañana es: ¿a quién tú estás dejándole tu bagaje? ¿A quién tú estás dejándole tus ovejas? ¿La estás dejando o la estás soltando? ¿Le estás entrando el bagaje a alguien que no tiene la capacidad para cargar tu carga? Estos son aspectos que nosotros como líderes debemos observar. Número uno, no podemos salir dejando las cosas en desorden. Tú no vas a poder llegar al próximo paso dejando el primero en desorden. No vas a poder. Puedes hacerlo, pero al final de todo te darás cuenta que tomaste una mala decisión. ¿Por qué? Porque el bagaje y la oveja van a volver a ti. Qué importante es como líder nosotros mirar cómo está nuestro departamento, cómo están nuestros oficios. Y usted sabe la historia
Dice la palabra que tan pronto David dejó su carga al que cuidaba el bagaje, corrió al ejército. ¿Hacia dónde estamos corriendo? ¿Estás corriendo hacia el ejército o estás corriendo a un refugio? ¿Estás corriendo al ejército o estás corriendo a tu pasado? ¿Estás corriendo al ejército o estás corriendo a lo opuesto? Podemos ver a Jonás. Jonás escuchó y corrió a la dirección opuesta. David no. David dejó todo en orden, fue obediente y corrió al ejército. Y se puso en orden de batalla. Y preguntó por sus hermanos. Mira qué importancia de la delicadeza, de la hermandad que debe siempre florecer en medio de un equipo de trabajo. Corro al ejército, pero pregunto por mis hermanos. Verifico cómo están. Eso abre una ventana para varias cosas. Porque cuando yo pregunto por mis hermanos, quiero ver cómo se siente, quiero ver en qué condición está, quiero ver si está cansado, si está agobiado, si está gruñón, si está frustrado, si todo le molesta, si todo le hiede, si todo es una incomodidad. Solamente quiero hacer mi forma, mi manera, y estoy obviando las oportunidades y el llamado de Dios para mi vida, de la puerta que se abre, aún la que no estoy esperando, aún la que no me agrada, aún la que no estoy preparado. ¿Sabes qué yo he aprendido en este camino? He aprendido que hay dones que somos perfectos, que somos elaborados, que hemos sido desarrollados, pero hay dones que son incómodos en nuestra vida, que no nos gustan, pero siguen siendo dones de Dios que están ahí para tú desarrollarlo. Hay dones en tu vida que son fáciles de tú desarrollar porque estás acostumbrado, tienen que ver con lo que era tu pasado, tienen que ver, y el enemigo hizo algo que lo puso al favor de tu vida de pecado, pero no es algo que insertó el enemigo en tu vida, porque el enemigo no da dones, es Dios que da los dones y son irrevocables. Y cuando tú te alineas tu corazón al corazón de Dios, entonces esos dones que antes eran utilizados en tu ignorancia por el enemigo, ahora se alinean a Dios y tú los usas para los propósitos y los planes de Dios para tu vida. Pero quedan aquellos dones que son secretos, que están silentes, que no han sido desarrollados, que tú no tienes costumbre. Por ejemplo, quizás a ti no te gusta hablar en público, quizás no te gusta predicar, quizás tu don específico es la enseñanza, y cuando te invitan a una prédica, tú te pones medio incómodo, no te gusta, no te sientes cómodo. Pero ¿qué te digo? Que eso es una invitación que no viene del diablo, ni de los demonios, ni por capricho de una persona. Es toda invitación que tiene que ver con el camino y los propósitos de Dios. Tiene que ver Dios en eso. Tiene que ver Dios con eso. Yo he aprendido en esta vida, en los propósitos de Dios, que toda invitación yo no la descarto. Yo oro en ella, yo la analizo, la pongo en la presencia de Dios, porque por alguna razón la puerta se ha abierto. Ahora, no toda puerta abierta para que tú la tomes inmediatamente. Hay puertas que se abren, que van a permanecer abiertas si son de Dios, porque lo que Dios abre el hombre no puede cerrar, y lo que Dios cierra el hombre no puede cerrar. Hay puertas que se abren inmediatamente, pero no es para que tú entres inmediatamente, son puertas abiertas para que en tu entrenamiento y en el propósito y en los planes y en el desarrollo de Dios en tu vida, el mismo flujo de la corriente del Espíritu Santo en tu vida, paso a paso te va a ir llevando a ese lugar, para que tú no tengas que estar ni tocando puertas, ni empujando puertas, sino entrar por ella con acción de gracia, como dice la palabra del Señor. El enemigo puede usar ansiedad,
El enemigo puede usar tus frustraciones para sacarte del tiempo de Dios, porque el enemigo no puede obligarte, pero sí te puede inducir a tu tomar paso antes del tiempo de Dios, tomar decisiones antes del tiempo de Dios y pararte en lugares que van a ser tuyos en los propósitos de Dios, pero en el tiempo de Dios, porque pasos en los propósitos de Dios fuera del tiempo de Dios no es de Dios. Por alguna razón el diablo le ofreció a Cristo Villa y Castilla y le dijo: todo esto te daré si a mí solamente me adorares. Pero el enemigo siempre te va a ofrecer lo que Dios como quiera te va a dar. Lo único que el enemigo te lo va a ofrecer antes del tiempo, para destruir los tiempos y los propósitos de Dios en tu vida, y desviarlo, y atrasarlo, y hacerlo más lejos, y impacientarte, y poner ansiedad en ti. Por alguna razón la palabra de Dios dice: vengan a mí todo aquel que está cargado y agobiado, porque le haré descansar, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Por alguna razón la palabra de Dios dice que pongamos todas nuestras ansiedades en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Por alguna razón la palabra de Dios dice que no nos preocupemos por el día de mañana, que nos preocupemos por el día de hoy, en el presente perfecto de Dios en nuestra vida. El enemigo siempre te va a lanzar a tu pasado o te lanzará a tu futuro incierto, y Dios quiere operar en tu presente de gloria. Si tú permites poner tu mente a flotar en la ansiedad y en las frustraciones que el enemigo pone para lo incierto de tu mañana, será otra víctima más de tu frustración propia. Y si tú permites al enemigo lanzarte a tu pasado y tú tratando de invertir tanto esfuerzo en arreglar algo que es inarreglable, entonces vas a gastar energía, tiempo precioso de tu presente. Entonces David entendió en los tiempos de Dios. Por alguna razón dejó la oveja a un cuidado de un guarda y dejó su bagaje al encargado del bagaje. Fíjate, Saúl al contrario, Saúl cuando fue ungido como rey, Samuel lo citó y nadie lo encontraba. Y dice la palabra claramente que estaba escondido detrás de los bagajes. Hay gente que son así. Hay unos que dejan su carga al que cuida de tu carga, y hay otros que se esconden detrás de su bagaje. Como dice la palabra, Saúl tenía una estatura como nadie en Israel, más bello que cualquiera en Israel. Tenía todas las características de un gran rey para el pueblo de Israel, pero le faltaba el corazón de rey. Y al contrario, David no tenía las características para el rey, no tenía estatura para el rey, no tenía las destrezas para el rey, pero tenía un corazón de rey. ¿No te da alegría saber que Dios no mira las apariencias externas, sino que Dios mira el corazón? Y eso es lo que yo te quiero poner esta mañana. Tú debes dejar todo en orden, siempre. Corre al ejército, pregunta por tus hermanos, analiza cómo está. ¿Qué estamos escuchando en nuestra vida? David escuchó instrucción y obedeció a ella. David escuchó una oferta de pelear una batalla con propósito y peleó la batalla. En 4 ocasiones dice 1 Samuel 17 que
habla de la oferta del rey para aquel que venza al gigante. No peleemos batallas sin propósito. Peleemos batallas con recompensa. Peleemos batallas con propósito. La buena batalla, como dice la palabra del Señor. Entonces David entendió. Obviamente David no estaba en el tiempo de Timoteo, pero entendió la recompensa que existe cuando tú peleas la batalla correcta. Batallas con propósito. Así que esta mañana tú puedes recibir algo nuevo de Dios. Esta mañana usted como siervo y sierva, líderes, hombres de manto, mujeres de manto, hombres y mujeres de propósito y de planes de Dios bueno, usted puede recibir algo nuevo en esta mañana, en este día. Dios está buscando personas como tú. Acuérdate, siempre va a haber alrededor de ti una gran nube de testigos que te va a mirar. No pienses meramente en tus acciones presentes. Piensa en lo que la gente va a ver en ti, en tu presente. Número 2, mantén tus ojos puestos en la dirección correcta. Como dice Hebreo, puestos los ojos en Jesús. Así que esta mañana dejemos todo en orden. ¿Qué estamos escuchando esta mañana, este día? ¿Qué voz está susurrando a tu espíritu? Padre, gracias en esta mañana por tu presencia, por tu palabra y por tu dirección. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Guárdanos, cuídanos y protégenos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por estar en sintonía. Espero que este mensaje haya sido de gran edificación para tu vida, así como lo fue para la mía. Acuérdate, lo mejor está por venir. Si quieres seguir en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través del internet, a través de nuestra página web www.josemartinezministry.org y a través de Facebook, José Martínez Ministry Factor de Cambio, o en Twitter, José Martínez Ministry Factor de Cambio. Espero que este día Dios haya hecho un milagro sobre ti y sobre tu generación. Dios te bendiga.